vamos a dar inicio a la web del día de hoy. Bueno, como estoy compartiendo pantalla, en algunas ocasiones no los voy a poder ver, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, simplemente pueden abrir su micrófono y pueden hablar. No hay ningún problema. Yo voy a estar aquí muy pendiente, nuestra profe también está aquí muy pendiente. Entonces, bienvenidos para todos, de verdad que es un gusto tenerlos aquí. Sabemos que ustedes estudian, que trabajan, que tienen muchas ocupaciones, pero este espacio de verdad que es muy importante para nosotros como para ustedes, porque es un espacio de aprendizaje, es un espacio que nos permite aclarar dudas, que nos permite aclarar inquietudes frente al desarrollo del curso, a todas estas expectativas que ustedes tienen, esos interrogantes que ya se les van presentando en este desarrollo de la tarea número 2. Entonces, como primero tenemos este saludo de bienvenida que nos estamos dando en este momento, vamos a hacer la presentación de la red del curso, generalidades de la etnopsicología, orientaciones para el desarrollo de la tarea 2, que esta digamos que es uno de las ítems que a ustedes más les interesa porque sabemos todas las preguntas que se les pueden presentar a ustedes al momento de desarrollar una tarea y más cuando esta tarea tiene un componente colaborativo. La importancia de las normas APA y por último, si ustedes tienen preguntas, interrogantes, este precisamente es el espacio para poder aclararlos. Entonces, vamos por aquí. Entonces, somos dos docentes las que nos encontramos en este momento. Entonces, aprovechemos que está nuestra profe Lilibet por acá para que ella se nos presente. Hola, profe. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Excelente, bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Lilibet Ortiz Restrepo, docente del programa en psicología, egresada orgullosamente de esta universidad. Soy un buen ejemplo de la formación que se imparte en esta universidad, así que espero que la podamos a seguir aprovechando y que los conocimientos de este curso también nos puedan a ustedes contribuir a su formación profesional. Estaré atendiendo los grupos del 32 al 49 y a cualquiera que también requiera de mi atención, con mucho gusto estaré presta a solucionar sus inquietudes. Bienvenidos. Mi profe, muchas gracias. Yo les cuento que la profe Lilibet es digamos, la diseñadora de este curso. Ella lleva como directora de este curso mucho tiempo. Yo en este momento soy como directora interina, digámoslo así, mientras el periodo 8-3, pero tenemos que aprovechar a nuestra profe que ella tiene muchos conocimientos, no solamente sobre las temáticas, sino también sobre el diseño del curso, para cualquier duda, inquietud que tengamos. Entonces, somos docentes, aunque no parezcamos, muy, con mucha trayectoria en la universidad, somos docentes muy antiguos en la universidad. Entonces, de verdad, para nosotros es un placer poderlos acompañar en este espacio. Y a mí me gusta muchísimo también cuando son poquitos estudiantes en la web, porque eso me va a permitir tener una interacción mucho más personalizada con ustedes. Entonces, durante la web, yo espero mucha participación por parte de ustedes, que esto no sea un monólogo, sino que permita realmente que ustedes puedan generar dudas, que puedan generar interrogantes también y que también puedan contestar algunas preguntas que en el desarrollo de la web vamos a estar haciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y espero que estén muy atentos a nuestra web. Entonces, ya para dar inicio con las generalidades del curso, que aquí está cargando, vamos a ver, digamos, de qué se trata el curso. Este, eh, este es un curso, como ustedes ya pudieron verlo, y si no, los invito a que ustedes puedan leer el sílabus del curso, lo descarguen, lo revisen, porque el sílabus tiene todo, absolutamente toda la información del curso. ¿Sí? Cuáles son los alcances, cuáles son los propósitos, las temáticas que se van a desarrollar, las lecturas sugeridas, es decir, todo lo que ustedes necesiten saber sobre el curso lo van a encontrar en el sílabus. Entonces, el curso de etnopsicología es un curso teórico,
Por eso es un curso habilitable y tiene 3 créditos académicos. Este curso está basado o tiene la estrategia de aprendizaje basada en tareas. Esta estrategia basada en tareas es una estrategia que busca o que permite que tener un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante. Y como ustedes lo pudieron observar, ya aquellos que estuvieron mirando cuáles son las actividades que van hasta el final, porque yo sé que muchos lo hacen, de una vez van mirando qué es lo que les depara el curso durante todo el periodo, se van a dar cuenta que está diseñado para desde actividades mucho más simples hasta actividades más complejas y que van, digamos, como encaminadas. No son actividades sueltas, no son tareas sueltas, sino que van asociadas una a la otra, aunque no de una forma completamente directa, sí indirectamente, porque necesitamos esos saberes previos de esas unidades anteriores, de esas actividades que hemos realizado anteriormente, para poder desarrollar con mayor éxito las actividades futuras. Como es un curso de 3 créditos académicos, entonces está dividido en 3 unidades temáticas. La primera unidad la denominamos Cultura y Etnopsicología. Esta unidad lo que quiere es que ustedes puedan hacer un reconocimiento de todos los elementos que integran la etnopsicología. En la segunda unidad que tenemos etnia y etnopsicología, se pretende identificar todo lo que son los elementos culturales, campos afines, mediante teorías y técnicas que fundamentan el ejercicio profesional para el abordaje de las problemáticas sociales en grupos étnicos. Finalmente, tenemos el psicólogo y métodos etnográficos en nuestra unidad 3, que aquí se busca que ustedes puedan hacer un reconocimiento desde el ejercicio profesional del psicólogo, que reconozcamos esa importancia para la psicología y para el psicólogo del estudio de la etnopsicología. Y tenemos el curso, cariño, tengo la misma diapositiva que se llama Generalidades del curso. ¿Esa es la Es que están que viendo? Marvi, ¿No la están no, viendo? no, no, te estamos viendo es a ti, es que estaba esperando un Ay, espacio para avisarte de que no estás listo, compartiendo ya me pantalla la devuelvo a ver qué presentación. puede estar pasando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Chun, chun, chun. Ya me devuelvo a ver qué puede estar pasando. Bueno, sí, se dejó, ya no está compartiendo. Dejó de compartir. Ya, aquí ya empiezo a compartir nuevamente. Ya tenemos más. Entonces, bienvenido Alexander, Diana Marcela, César Augusto. Bienvenidos a nuestra web. Nada, Marvi, no se está proyectando todavía la presentación. En este momento, Sí, ya está, ya cargó. Perfecto. vale, muchas gracias. Cualquier situación que pueda pasar, ustedes me la reportan, no es sino que me hablen. Aquí alcancé a ver digamos, como el mensaje de nuestra estudiante, pero pueden hablar, que como les dije inicialmente, la idea es que no sea un monólogo, sino que realmente aquí podamos participar todos. Entonces, como les decía, ve, aquí está todas las generalidades del curso y el curso está dividido en 5 actividades. Entonces tenemos ya la pasada que en este momento nos encontramos en el proceso de retroalimentación de las actividades que ustedes ya nos entregaron, que fue esa actividad 1 de reconocimiento de la etnopsicología que vale 25 puntos, que fue una actividad individual que hicimos y que fue esa primera fase inicial. Tenemos una fase intermedia que donde están incluidas nuestra tarea 2, que son los elementos culturales, etnopsicología y campos afines, que tiene un valor de 115 puntos. La tarea 3, explorando grupos étnicos, que tiene un valor de 120 puntos. Y finalmente, la tarea 4, el rol del psicólogo en los grupos étnicos, que tiene un valor de 120 puntos. Y nuestra fase final, que es la tarea 5, que es recordando lo aprendido, que tiene 125 puntos. Recuerden lo que les iba diciendo anteriormente, que nuestra estrategia de aprendizaje es basada en tareas y que precisamente una tarea nos va llevando
a la posterior, así que muy importante todos estos saberes previos que vamos adquiriendo en en las lecturas sugeridas de cada una de las unidades. Además, que no solamente quedémonos en estas lecturas sugeridas, sino que ustedes tienen la oportunidad de buscar y querer profundizar en otros libros, en otros artículos, en otras investigaciones que pueden encontrar en los diferentes buscadores académicos. El campo de formación, entonces, es un curso interdisciplinar, es un curso interdisciplinar común. ¿Esto qué significa? Que otros, no solamente lo vemos desde psicología, sino que hay otros programas que tienen la oportunidad también de hacerlo y que digamos que es un curso que es muy importante para nosotros porque también hace parte de los cursos disciplinares nuestros. El propósito del curso, ¿cuál es este propósito del curso? Entonces, primero, comprender la etnopsicología, ¿cierto? Como un área de estudio que permite la identificación de los comportamientos, enfermedades psicológicas, colectivas o fenómenos sociales en grupos y sociedades humanas, analizados desde dónde, desde precisamente la identidad cultural que conduce al profesional a la generación de acciones transformadoras en un determinado contexto, pueblo o etnia. Entonces, miren que desde precisamente desde este propósito del curso, nosotros podemos eh, entender cuál es la importancia que tiene este curso para la formación de los psicólogos y teniendo en cuenta pues la impronta unadista que tiene el psicólogo formado en la universidad, ¿cierto? Para este trabajo que se hace en comunidades, este trabajo que se hace desde lo social. Entonces, aquí digamos que es muy general, por eso les digo que es muy importante que ustedes lean muy detalladamente el sílabus para que puedan comprender mucho más los alcances que se pretenden frente a el curso. Bueno, entonces, en este reconocimiento de la etnopsicología, aquí es donde yo quisiera escucharlos. Ya tenemos diferentes estudiantes y que ya han tenido la oportunidad de hacer diferentes lecturas que nos puedan decir hasta este momento qué entienden, qué comprenden por etnopsicología. Entonces, los escuchamos. Se me ponen tímidos, yo sé. Quien desea, miremos por acá, a ver quién está por acá, conectado, conectadito, miremos acá. No sé, César, Oscar. César creo que tiene la mano Ay, levantada. perfecto, César, te escuchamos. Muy buenas tardes, estimada tutora y demás participantes. Espero se encuentren muy bien. Hasta el Sí, momento, bueno, en las lecturas que tengo la oportunidad pues, de realizar y lo que alcanzo a estudiar, entiendo pues la neuropsicología como esa rama de la psicología que estudia la cultura de los pueblos y digamos ese proceso de esa socialización de cada individuo entre sí y con el ambiente, con el entorno, para digamos construir una personalidad grupal. Todos esos aspectos pues mentales y físicos que llevan a que un pueblo tenga esos rasgos característicos que lo identifiquen o lo diferencien de otros, como por ejemplo factores como el económico, el ambiental, ujú, creencias, religiones, muchas de esas cosas pues por ejemplo en Colombia que es tan variado, en Colombia tenemos esa fortuna de tener pues tantas culturas, independientemente de la personalidad que tenga cada individuo, pues se forma una colectiva. Entonces, eso es como básicamente, pues, hasta donde yo voy a enfocar esta rama de la psicología. perfecto, César, muchas gracias. Muy acertado eso que nos acabas de decir. No sé si tenemos otro compañero que quiera decirnos algo más o complementar lo que nos acaba de decir César. ¿Ah, nadie más? Oscar, Oladis, Azucena, Nelcy, Alexander, Luz Amanda, John Neider. Nada, nada, Yo, bueno. profe, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, para mí, Alexander.
Para mí, bueno, primero que todo, un cordial saludo para las estimadas docentes y para los compañeros presentes. Eh, para mí, pues, la etnopsicología es el estudio de la manera del ser y el comportamiento del pueblo en general a partir de la cultura, ¿no? O sea, todo tiene como una base, la base es la cultura, ¿sí? Además estudia pues los grupos en relación a la raza, al origen de los pueblos, a los diferentes lenguajes, a los mitos, a las creencias, a las costumbres, ¿no? Y pues una definición que coloqué yo en lo que solicitan en el punto 4 en el documento pues electrónico, fue la etnopsicología. Hoy se define como el estudio de la identidad cultural, le explica el comportamiento psicológico, la manera del ser y comportarse de un pueblo basado en su cultura. Esta definición la tomé del texto Aguirre de Ujú. 2015. Muchas gracias, estimado docente. A usted muchísimas gracias. Se nota la lectura, se les nota la investigación. Perfecto. Muy bien. Y esa es la idea precisamente de este espacio, poder escucharlos para poder ir nosotros teniendo una idea y una visión de esos aprendizajes que han adquirido hasta el momento. Muchísimas gracias a los dos participantes. Más adelante sé que nuestros otros compañeros también tendrán la oportunidad de participar. ¿Me confirman que están viendo en este momento la diapositiva? Claro que sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, precisamente teniendo en cuenta ya lo que nos han dicho nuestros compañeros, entonces teniendo como referencia a Ángel Aguirre Bastán, que también ya nos lo referenciaron acá, cuando hablamos de etnopsicología nos estamos refiriendo a una identidad cultural. Entonces estamos hablando de dos conceptos importantes, del etnos, ¿cierto? Que es esa parte cultural y estamos hablando del psique, ¿cierto? Que ya es ese aporte desde lo psicológico. ¿Para qué? Para poder estudiar el comportamiento. Entonces, pero también hay otros conceptos que muchas veces por error los podemos estar tomando como sinónimos y es importante aclararlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de etnopsicología, no lo podemos confundir con psicología cultural porque digamos que son dos conceptos totalmente diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de psicología cultural, estamos hablando de precisamente esa explicación que nosotros damos del comportamiento humano desde la cultura. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de las creencias, de los valores, de los rituales, ¿cierto? De todas estas expresiones culturales que el ser humano hace y que determinan el comportamiento o la conducta humana. Pero cuando nosotros estamos hablando de etnopsicología y durante nuestra web vamos a irlo profundizando mucho más, estamos hablando de esa identidad, ¿cierto? De ese estudio de la identidad cultural de los pueblos, ¿desde dónde? Desde una psicología colectiva, desde ese modo de ser, desde ese modo de comportarnos, desde esos rasgos de carácter, desde esos rasgos de personalidad, entre otros. Miren que cuando definimos psicología cultural, no estamos hablando precisamente de esos rasgos de carácter, de estos rasgos de personalidad, ¿cierto? Por eso, precisamente, está dividido en esos dos conceptos, el ethos y la psique. Entonces, para que vayamos profundizando un poco más sobre el tema. Entonces, cuando abordamos el término o la etnopsicología, ¿cierto? Podemos hablar de la identidad cultural, de esa identidad cultural, ¿desde dónde? Desde la etnia y desde la etnicidad. Mira que ahorita creo que fue, no recuerdo si fue César o Alexander el que precisamente nos hablaba de la raza, nos hablaba de la cultura. Entonces ese concepto de etnia como identidad cultural está constituido desde
esa raza, desde esa cultura que identifica precisamente a los pueblos. Entonces, ¿qué es etnia? Entonces, como lo dice Bach, ¿cierto? Dice, el término etnia es utilizado, ¿cierto? Para designar esas comunidades que comparten unas unidades características específicas, ¿cierto? Que comparten unos valores culturales fundamentales, que comparten unas formas culturales que los integran, que los identifican y que permite en sí mismo que ellos se identifiquen. Es decir, yo logro identificarme con ese grupo, con esa comunidad, pero asimismo los otros que me ven, los otros que me observan, también logran identificarme con ese grupo y con esa comunidad. Entonces, miren que eso nosotros lo podemos ver también muy fácilmente cuando vamos a X territorios o en la misma ciudad donde nosotros estamos, ¿cierto? Por el modo de vestirse, por el modo de comportarse, por su lengua, ¿cierto? Yo puedo identificar a esas personas o a ese grupo de personas en un grupo específico o precisamente en una etnia específica, ¿cierto? Entonces, no solamente es esa identificación que yo hago de pertenencia a ese grupo, sino como también ese comportamiento, esa forma de vestir, hace que los otros también logren identificarme a mí desde ese grupo. Entonces, precisamente, durante la historia, ¿cierto? Cómo se fueron enmarcando esas etnias. Entonces, nosotros podemos también identificar, entender o comprender la etnia desde el aislamiento geográfico e histórico. Entonces nosotros podemos ver que a partir de los diferentes exploradores, de los misioneros, ¿cierto? Que fueron precisamente a recorrer, a ir hasta esos sitios de esos pueblos que nosotros denominábamos como aislados, ¿cierto? ¿Por qué aislados? Porque llegar a ellos era complicado, porque se encontraban en unos espacios geográficos de difícil acceso, como por ejemplo los desiertos, los valles incomunicados, arriba en la montaña, ¿cierto? En esas cordilleras, en esas cuchillas de las montañas, en las selvas, en las islas. Entonces, precisamente estos etnógrafos pudieron identificarlos como que tenían unas culturas singulares, que tenían unas culturas particulares, pero precisamente esto se encuentra, digamos, influenciado por ese aislamiento geográfico, ¿cierto? Que por estar allá metiditos o allá solitos, ¿cierto? Que no tenían tanta interacción o ni siquiera tanta, no había una interacción con otras culturas, con otros pueblos, ¿cierto? Entonces, ellos mismos desarrollaron su propia cultura, una cultura muy propia, una cultura muy singular, ¿cierto? Y que está caracterizada por esa adaptación que ellos hicieron a su territorio, pues al no tener contacto con otros pueblos. Y que así lo fueron transmitiendo de generación en generación a los mismos, digamos, grupos, a los suyos, a los mismos grupos de su comunidad. Entonces, ese aislamiento ancestral, ¿cierto? Hizo que estas comunidades fueran consideradas como únicas, como diferenciales, como singulares, ¿cierto? Por precisamente estar ubicadas en un nicho geográfico particular, ¿cierto? Desde la temporalidad y desde la intrahistoria. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de esa intrahistoria, estamos hablando de esa vida tradicional, estamos hablando de esa tradición eterna, ¿cierto? Que va, como lo dice ahí mismo, de generación en generación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún compañero o alguien quiere hacer alguna participación o complementar algo. Los escucho. Si levantan la manito no los veo, entonces sería importante que me prendieran el micrófono. O si tienen algún ejemplo o quisieran brindar algún ejemplo frente a esto que estamos mencionando. ¿No? ¿Nada? ¿Muy callados? Bueno. Entonces voy a continuar. Ya saben, cualquier apreciación que quieran hacer, cualquier
comentario que quieran hacer. Los micrófonos están completamente abiertos para cada uno de ustedes. Entonces, aquí precisamente vamos a verlo mucho más desde el ejemplo. Entonces, desde esta identidad cultural, desde la etnicidad, ¿cierto? Entonces, precisamente en ese marco de pluralismo, yo les decía ahorita a ustedes, que en una misma ciudad nosotros podemos encontrar diferentes lenguas, varias religiones, varias formas de entender la realidad, de entender la historia, de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, precisamente, cada uno de nosotros se puede adscribir a la cultura o a todas las culturas que quiera. Esto de qué va a depender de los grupos a los cuales pertenece, porque el sujeto, el individuo, participa en diferentes culturas, ¿cierto? Y esto va a depender ¿de qué? De a cuántos grupos pertenezca. Entonces, dependiendo de los grupos a los cuales yo pertenezco, pues voy a estar participando en diferentes culturas. Entonces, esta etnicidad es precisamente esa identidad psicocultural, porque no solamente esa cultura, digamos que se puede observar desde el comportamiento, sino que también va moldeando mi forma de pensar, cómo yo observo la realidad, cómo yo veo la realidad. Por eso estamos hablando de una identidad psicocultural que se adquiere mediante la opción psicológica de formar parte o entrar dentro de un grupo. Entonces, es a todos los grupos que yo ingrese en la medida de esa interrelación que yo tenga con ese grupo. Por ejemplo, yo estoy en un grupo, pero ese grupo voy una vez al mes, ¿cierto? O comparto con estas personas una vez al mes, pero estoy en otro grupo donde comparto casi que a diario, estoy mucho más involucrada en todas las actividades que se hacen, pues hay, digamos que una pertinencia y una adherencia mucho más a esa cultura que a los otros grupos. Entonces, aquí podemos ver como ejemplos de grupo la familia. La familia es ese primer grupo al que nosotros pertenecemos, con el que nosotros nos identificamos, ¿sí? Pero hay otros, está la escuela, están las asociaciones deportivas, las asociaciones académicas, los scouts, los grupos laborales, bueno, todos los grupos en los que nosotros nos podemos desenvolver, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número de grupos en los que yo me encuentre, pues va también a depender de cuántas culturas yo estoy participando y en cuántas culturas yo me estoy desenvolviendo, ¿cierto? Y voy adquiriendo y voy aprendiendo diferentes tipos de comportamiento, ¿cierto? Que yo voy adquiriendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, por ejemplo, a cuántos grupos pertenecen, cualquiera de los que están aquí. Miremos a quien no haya participado. Diana Marcela, cuéntanos, por ejemplo, ahorita que estás pensando, ¿a cuántos grupos perteneces tú en este momento? Diana Marcela. Hola, Diana. Bueno, Diana no está por aquí, o de pronto le da temor hablar. Miremos a Azucena. Hola, Azucena. Hola, profes, y hola, compañeros. Hola, me disculpan Bueno, cogerlos así, pero es la única forma de que tengamos una mayor participación. Bueno, ¿a ay, cuántos grupos profe, perteneces tú? muy terrible porque me cogí así fuera de base. Bueno, Diana ya contestó aquí que no puede hablar. Listo, Diana, pero nos puedes escribir por el chat, no hay problema. El que no se sienta tan cómodo hablando nos puede escribir por el chat. Listo, Azucena, cuéntanos, en este momento, ¿a cuántos grupos puedes estar perteneciendo? bueno, profe, pues, a ver, sí me cogí aquí pues como a quemar ropa, pero a ver, a ver. Mm, digamos que en el campo laboral pertenezco a dos grupos. Dos Ujú, grupos. Yo me desempeño como profesora de música, entonces pues tengo dos grupos ujú, relacionados con la música. Bueno, pertenezco a un grupo de una asociación
pues que también pertenezco por asuntos de música, pero la asociación es campesina, entonces otro grupo, Ah, 3 grupos tengo. súper. Los de estudio, profe, no, pues, o esos son aparte, ¿o qué? Sí, claro. Por eso les decía ahora, allá podemos pertenecer a asociaciones académicas, asociaciones musicales, asociaciones deportivas, los scouts, bueno, cantidades. Por ejemplo, no es lo mismo, me imagino yo, porque no soy músico, que no es Mm, lo mismo, por ejemplo, un grupo que estudie en batería a un grupo que estudie violín, o a un grupo que estudie cuerdas con uno que estudie percusión, ¿cierto? Pues me sí, imagino exacto, que son diferentes, ¿cierto? Entonces, sí. claro, sino que esto es precisamente como para que nosotros miremos que pertenecemos a diferentes grupos. No sé si alguien aquí, por ejemplo, va a algún centro cristiano o católico, ¿cierto? Que vayan periódicamente a la iglesia o que vayan a algún grupo religioso, el que sea, no importa, ¿cierto? Eso también hace que nosotros pertenezcamos a un grupo específico. Yo quiero aportar a eso, Marvi, desde Claro, la profe. experiencia en que nosotros no solo debemos contextualizar el concepto igual de cuando nos referimos a ECDI, enseguida nos vamos al grupo indígena, al grupo Ujú, afro, al grupo cierto. De todas maneras, etnias es después que haya un grupo específico con unas características particulares, ya así se constituye, ¿sí? Que hay unas referencias bibliográficas establecidas por trascendencias históricas, ujú, ¿sí? Es diferente. Pero nosotros como psicólogos debemos tener en cuenta, mira, interesante lo que dijo ahorita Azucena. Ella forma parte de un grupo de campesinos que ujú. tendrán unas costumbres, lenguaje, sus tradiciones, las expresiones, y ella como tal en ese rol debe entender y comprender sus propias dinámicas. De pronto ella pasa a otro contexto, un grupo ya más de profesionales de otro, em, más, como decía, como, ay, ¿cómo sería la expresión? Bueno, mucho más académicos y las Ujú, expresiones didácticas, de lenguajes, de culturas, van a ser diferentes. Entonces, la labor nuestra es ir comprendiendo cómo dentro de las dinámicas desde el profesional es no sentirnos que nosotros vamos a llegar a develar o a deconstruir, sino es entender sus propias dinámicas ujú. culturales para entender el comportamiento y posteriormente así hacer un abordaje psicosocial, psicológico, comunitario, sin perturbar sus propias relaciones culturales. Entonces, es también allí la invitación que se hace, como todos estos elementos a nosotros nos sirve de base, ¿sí? Para entender el comportamiento. No es lo mismo de pronto un comportamiento de una persona en la zona Caribe, decimos Ujú, costeños, hacia el interior, Cachaco, o hacia el occidente, o hacia el Amazonas, ¿cierto? Entonces, nosotros de esa misma manera no podemos llegar con prejuicios, ¿sí? Porque ya como profesionales nosotros debemos también entender, no desde mi mirada, sino también de la mirada del otro, para poder actuar acorde a ese contexto. Profe, muchísimas gracias. Y tú dijiste algo que es muy importante, y es no solamente vamos a ver los grupos desde las etnias, es decir, los grupos indígenas o estos grupos que particularmente ya están muy reconocidos, sino mire, por ejemplo, aquí en el chat, el compañero John Neider nos habla de un grupo de danza, ¿cierto? Un grupo de danzas tiene unas características específicas, no a todos les gusta la danza, no todos van a querer pertenecer a ese grupo. Esos que pertenecen a ese grupo es porque tienen unas afinidades específicas, porque les gusta determinado tipo de música, y eso en sí mismo también hace que tengan un comportamiento específico. Entonces ahorita la profe hablaba de los costeños, ya Medellín casi que ya va para allá porque miren, estoy roja, no crean, es el calor tan horrible que está haciendo en este momento en Medellín. Entonces, también el clima hace la ubicación geográfica, hace que las
personas tengan un determinado comportamiento. Miren que las investigaciones nos muestran que son un poco más agresivas las personas que están en clima cálido que las personas que son de clima frío. El modo de vestir, bueno, todo tiene unas características muy específicas, entonces es muy importante cuando vamos a hacer ese reconocimiento en las comunidades, como lo decía la profe, no alterar, ¿cierto? No invadir, sino entender y comprender su relacionamiento, porque ese relacionamiento está dirigido precisamente a su cultura, a sus creencias, a lo que ellos sienten como importante y que valoran. Entonces, muchísimas gracias. Vea, por aquí me dice alguien que que fue scout. A mí me han dicho que el que es scout por primera vez es scout por siempre, algo así es como su lema. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Ya los que no puedan participar porque no tengan micrófono o por lo que pueda suceder, también nos pueden compartir sus experiencias por el chat que las vamos a ir leyendo. Jacqueline está escribiendo aquí. Vea que también grupos de danza. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Entonces me vuelvo nuevamente acá. Es que a mí me gusta mucho verlos. Cuando los escucho me gusta ir mucho al grupo, no quedarme solamente como en la diapositiva que estoy mirando. Listo. Entonces, también teniendo en cuenta esto y precisamente en eso que estábamos hablando, hay dos conceptos que son muy importantes, que es la autoadscripción y la heteroadscripción. ¿Qué significa esto, estudiantes? La autoadscripción, ¿cierto? Como su nombre lo dice. Yo siempre cuando no logro entender una palabra, lo que hago es dividirla. Y esa división a mí me permite irme haciendo como una idea de ese significado mientras tengo la oportunidad de profundizarlo un poco más. Entonces, cuando estamos hablando de esa autoascripción, estamos hablando de esa capacidad individual, esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros por optar. Cuando hablamos por optar es que yo elijo, ¿cierto? Por optar la pertenencia a un grupo específico, a un grupo cultural determinado, ¿cierto? Que está formado por una membrana psicológica, ¿cierto? Que por eso les decía que tiene unas afinidades, que si yo quiero ingresar a ese grupo específico es porque hay algo ahí que me llama la atención. Por ejemplo, si yo soy animalista, ¿cierto? Entonces yo voy a estar en un grupo que cuide los animales, que proteja a los animales, que vele, porque eso está en mí, o sea, es mi afinidad sobre eso. Si es el cuidado del medio ambiente, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay un nosotros cultural común. Hay algo común en nosotros que nos dirige hacia una serie de actividades, hacia una serie de comportamientos. Y esa heteroadscripción, ¿cierto? Es ese reconocimiento, pero que se hace desde el exterior de la pertenencia a un grupo cultural. Entonces aquí nuevamente estamos hablando de la pertenencia a una familia, a una iglesia, a un poblamiento específico, entre otros. Entonces, como nos lo dice Tagel, ¿qué nos dice él? Que nosotros como sujetos, ¿cierto? Hacemos un proceso de categorización. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ordenamos nuestro entorno a través de categorías, ¿cierto? Agrupando a las personas, las cosas, los hechos, las situaciones, los fenómenos que tengan características similares, ¿cierto? En cuanto son relevantes para la persona, que son relevantes para mí. Entonces, nosotros hacemos esa categorización y ordenamos el entorno. Por eso hay esos subgrupos, ¿cierto? Que podemos llamar. Hay un metasistema, pero dentro de ese metasistema hay unos subsistemas que son estos grupos que están, digamos, como divididos por unas categorías, por unas características específicas, ¿cierto? Que tienen unas similitudes. Bueno, entonces como estamos hablando, ¿cierto? Desde esas características psicológicas, ¿cierto?
Cuando hablamos de etnopsicología, no solamente estamos desde la mirada cultural, sino que también estamos desde esa mirada psicológica. Es muy importante tener en cuenta el concepto de etnopsiquiatría, ¿cierto? Que la etnopsiquiatría se ha construido en paralelo con la etnopsicología, pero a diferencia de la etnopsicología, la etnopsiquiatría explica el comportamiento normal o el comportamiento patológico, pero a través de la cultura, ¿cierto? ¿Y cómo hace eso? Mediante precisamente el estudio de los fenómenos sociales implicados en la enfermedad, ¿cierto? Y esta enfermedad contemplada porque nos devolvemos hacia la cultura, contemplada desde precisamente esos choques culturales que causan dos fenómenos, digamos, como principales, que es el de aculturación. ¿Qué es la aculturación? ¿Alguien de los presentes me puede decir qué significa aculturación? Ninguno, sin buscar a mi amigo Google, sino lo que ustedes crean que es. Ninguno. Bueno. Entonces, cuando nosotros estamos hablando precisamente de aculturación, estamos hablando de ese proceso en el que una persona o un grupo de personas adquieren una nueva cultura. Y cuando hablamos de deculturación, ¿cierto? Estamos hablando de ese proceso que provoca la pérdida de identidad cultural mientras yo me voy adaptando a una nueva cultura. Entonces, eso quiere decir precisamente comprender la salud mental, ya sea a nivel individual o colectivo, pero desde una implicación cultural, es decir, también teniendo en cuenta la cultura donde se encuentra ese sujeto o las diferentes culturas que están envolviendo a ese sujeto. Entonces, miren aquí que esto viene a ser muy importante porque no solamente, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto? De la etnopsicología, sino que también podemos encontrar este concepto que ha crecido paralelamente como la etnopsiquiatría. Entonces, aquí también podemos relacionarlos para poder entender precisamente esa importancia de la etnopsicología para nosotros como psicólogos, para nosotros cuando vamos a trabajar en diferentes grupos, comunidades, y no solamente a nivel colectivo, sino también individual, porque muchos comportamientos, muchas de las creencias, si no la mayoría, están directamente relacionadas con esa cultura en la que el sujeto se ha visto inmerso. Entonces, para ir concluyendo, porque sobre estas generalidades de la etnopsicología, entonces, ese concepto de etnopsicología alberga, ¿cierto? Dos componentes fundamentales. El concepto de cultura, etnos, y de personalidad, psicología, ¿cierto? Es decir, la identidad cultural explicada desde el comportamiento psicológico. Entonces, aquí podemos ver cómo la etnopsicología está completamente en movimiento desde lo cultural y desde la personalidad. Entonces, aquí me voy a devolver nuevamente con ustedes. Pues quisiera devolverme con ustedes aquí para que miremos estos dos conceptos, el concepto de cultura y el concepto de personalidad. Aquí, por ejemplo, ve aquí, Luz Amanda me estaba escribiendo cuando estaba hablando de los scouts, siempre listos para servir. Perfecto. Y Diana Marcela, cuando estábamos hablando de esos dos conceptos de aculturación y de deculturación, la pérdida de cultura propia, la adaptación a una a otra, aquí estamos hablando nuevamente de deculturación. Entonces, vamos a abordar estos dos elementos, la cultura y la personalidad. Entonces, aquí me gustaría que algunos de ustedes me digan qué entienden por cultura en todo este
digamos, porque si ustedes están viendo este curso, ya han tenido la oportunidad de transitar por diferentes cursos dentro de la malla académica de psicología. Entonces, dentro de muchos cursos tomamos estos dos términos, en algunos cursos con mayor profundidad que otros. Entonces, me gustaría escucharlos sobre el término primero de cultura. ¿Quién me quiere decir qué entiende precisamente por cultura? Hola, Hola, ¿me escucha, profe? sí, ¿con quién hablo? No veo quién me Hola, habló. me llamo Sixtami. Sistami, perfecto, Sistami, cuéntanos. A mi entender el concepto de cultura está relacionado con el desarrollo de una persona en base al entorno que los rodea, al grupo al que pertenece, a sus orígenes ancestrales. Entonces, en base a todo eso, la persona se desarrolla el concepto de cultura. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Otro compañero quisiera participar? De aquí, por ejemplo, Yo, profe. ay, sí, claro, te escuchamos. Hola, profe. Bueno, yo creo que complementando un poco lo que comentó la compañera, yo creo que cada persona tiene pues su propia cultura de acuerdo a los conocimientos y a las experiencias que ha recogido durante el transcurso de la vida, ¿no? Porque hay muchas personas que, por lo menos un ejemplo, eh, usted se reúne con una persona, hay personas que dicen, uy, qué persona tan culta, es una persona, o uno habla con alguien, dice, uy, es una persona que tiene mucha cultura, una persona que es como muy educada, que, ¿sí? Esa es mi opinión. Alexander, Gracias, profe. muchísimas gracias. Bueno, aquí también tenemos en el chat que Diana Marcela dice, para mí la cultura es las diferentes costumbres de un grupo social. María José nos dice, la cultura es la idiosincrasia de una comunidad, sus creencias, sus saberes ancestrales, su gastronomía, las normas, tradiciones que identifican a un grupo. La parte de las normas es muy importante porque eso realmente define en muchos casos los comportamientos nuestros, ¿cierto? El hecho de que hayan unas normas establecidas permiten que podamos conducir, permiten que nosotros podamos trabajar armónicamente, ¿sí? Porque hay un consenso dentro de ese grupo, ¿cierto? Que lo establecemos sobre unas normas específicas de comportamiento. Es lo que nos define siendo la esencia de un grupo. Bueno, Elisa también está escribiendo. Esperemos a ver qué nos dice Elisa. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono. En este momento tenemos, si no estoy mal, 16 participantes, 15 estudiantes y nuestra docente. Bueno, me gustaría tener la oportunidad de escuchar otras vocecitas. Que son espacios que tenemos precisamente para esto, para conocernos, para poder interactuar. Bueno, miremos a ver si ya nuestra compañera terminó de escribir en el chat. Es el conjunto de valores, creencias, manera de comportarnos, ver la vida, la cultura hace parte de todos los contextos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí la cultura? ¿Qué nos dice Aguirre? Aguirre nos dice precisamente que es ese sistema de conocimientos, ¿cierto? Que nos proporciona un modelo de realidad a través del que le damos sentido a nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, precisamente ese sistema que nosotros hemos formado de interacción, ¿cierto? Genera que nosotros tengamos un comportamiento distinto a otras regiones. Entonces, por ejemplo, Colombia es muy pluricultural desde las regiones y dentro de las regiones. Nosotros dentro de las regiones podemos ver diferentes, no tipos de lenguas, pero sí diferentes acentos, diferente vocabulario, ¿sí? A veces cuando
cuando hablamos, por ejemplo, a mí particularmente me pasa que cuando hablo con alguien del valle, a veces no entiendo tanto algunas palabras porque sus palabras tienen un significado diferente al significado que tenemos nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en Santander, para algunos la palabra arrecho no es una palabra, digamos, que se pueda utilizar normalmente en una conversación porque puede ser brusca, puede ser grosera, pero para esa región es una palabra muy común, es una palabra que denota una persona que es berraca, una persona que puede estar brava, ¿cierto? Entonces, dentro de Colombia, ¿cierto? Ahí cambian los significados de las palabras, ¿cierto? Entonces, este conjunto de interactivos fundamentales, ¿cierto? Generados y compartidos por esa comunidad, por esa organización, ¿cierto? Que permite que alcancen unas metas en común, ¿cierto? Recuerden lo que yo les decía ahora, por ejemplo, si yo estoy en un grupo animalista, si estoy en un grupo de cuidado del medio ambiente, si estoy en un grupo de mujeres que luchan por la equidad de género, por la igualdad de género, por la no violencia contra las mujeres. Bueno, entre todos, si yo soy perteneciente a ese grupo, es porque ese grupo va a fin con unos objetivos que yo quiero, ¿cierto? Con unos objetivos que yo quiero alcanzar y con los cuales nosotros nos identificamos, nos sentimos cohesionados, ¿cierto? Y que son transmitidos por todos los miembros de la comunidad. Entonces, ahora vámonos a ese otro concepto, al concepto de personalidad, que ese sí que sé que es un concepto que ustedes han trabajado en diferentes cursos. Hasta hay un curso que yo creo que ustedes ya lo vieron, que es el curso de personalidad. Entonces, también aquí quisiera escucharlos o leerlos, como quieran. Bueno, aquí Elsa ya está escribiendo. ¿Quién de aquí me quiere hablar? Por aquí. Azucena ya Profe. me abrió su micrófono. Bueno, profe, así pues como también a quemar ropa, digámoslo así. Pero Profe, así es que es bueno. ay, es que personalidad, yo vi ese curso como de los primeros, profe, uy, Dios mío, bendito. Pero mira que esto es importante, recordar esos saberes previos, ¿cierto? Que nosotros hemos tenido. Además que esta es una de las, digamos, como de lo que yo siempre hablo con mis estudiantes, ¿sí? Es tratar de siempre estarnos actualizando para poder retomar esos conocimientos anteriores para que podamos realmente hacer un aprendizaje significativo, ¿cierto? Que se nos quede y no sea solamente para probar un curso. Entonces, Sí, te profe, así escucho. es. Bueno, pues entonces así más o menos a grandes rasgos, sí, pues a la carrera es como los rasgos y las cualidades que tiene una persona. Esas Ujú. cualidades y esos rasgos las diferencian de otros, O sea, es como una manera de ser que tiene cada uno. Sí, las características, los Claro, atributos, ¿cierto? sí. Por aquí, por ejemplo, Elsa Carolina nos dice, son los rasgos que nos caracterizan a cada uno. Por aquí también está escribiendo María José Escobar. Vamos a ver. María José, son las cualidades y rasgos característicos de una persona que lo hace diferente a los demás. Luz Amanda Urrego también está escribiendo. Profe, disculpe, y Sí, claro. esos rasgos y esas características vienen asociadas a la parte, digamos, a la parte emocional y cognitiva de la persona. En el sentido Ujú. de que dependiendo cómo esta persona se sienta, va a venir a expresarse a los demás. ¿Sí? Claro que sí, pero sí, exactamente. Muchas veces nuestro comportamiento, la forma en cómo reaccionamos está determinada por mi situación emocional, ¿cierto? A veces nosotros decimos, a veces nos pasa, ¿cierto? Con un amigo, con un familiar, no sé qué le pasó, no entiendo por qué reaccionó así. ¿Cierto? Lo más probable es que esta persona esté pasando por una situación específica, por una situación que no tienen las herramientas internas para manejarla de la mejor manera y eso hace que
que se pueda volver explosivo, que se pueda volver más impulsivo, que se pueda volver agresivo, ¿cierto? Eso va a depender muchísimo precisamente de su estado emocional. Muchísimas gracias, Sistami, por esa apreciación. Las características de una persona que describen su comportamiento, estos rasgos se relacionan en la parte comportamental, emocional y cognitiva. Muy bien, muchas gracias por la participación. Efectivamente. Entonces, ¿qué nos dice Aguirre y Morales precisamente? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son todos esos conjuntos de elementos? Y eso es lo que yo les decía ahora, esas herramientas internas que que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, esos elementos internos y estables que estructuran la conducta de un individuo o de un grupo, ¿cierto? De una manera diferente y propia que lo hacen, como lo hacen los otros, pero en situaciones similares. Entonces, pensemos en esto. Recordemos que cada uno de nosotros, efectivamente, tiene unos rasgos de personalidad, ¿cierto? Precisamente por eso hay unos tests y a unas baterías específicas que permiten hacer una evaluación de la personalidad. ¿Y sobre qué lo hace? Sobre unas características y sobre unos atributos específicos, que estos efectivamente pueden variar de acuerdo a ese estado emocional en el que está el sujeto. Por eso cuando estamos haciendo una evaluación de un test, tenemos que ver también cómo se encuentra el sujeto, que el sujeto esté apto en este momento para poder aplicar ese test, para que ese test pueda ser lo más objetivo posible y que no encontremos unas variaciones específicas precisamente por una situación en la que esté atravesando el sujeto en ese momento. Pero también tenemos que entender que esta personalidad, ¿cierto? Precisamente se encuentra influenciada por ese entorno que tiene el sujeto. Recordemos que cuando nosotros estamos mirando al sujeto, al ser humano, lo vemos desde lo biopsicosociocultural, ¿cierto? No solamente desde la parte biológica, que son como ese insumo, lo llamo yo. Cuando quiero explicarle a los estudiantes desde la parte biológica, yo les digo, miren, es como, la parte biológica es como esa materia prima con la que cada uno de nosotros nacemos, ¿cierto? Nacemos con una materia prima que está precisamente el 50% de los genes de mi mamá y el 50% de los genes de mi papá, ¿cierto? Que tanto mi papá como mi mamá tienen unos genes que pueden ser recesivos y otros genes que pueden ser dominantes. Esto ustedes lo abordaron mucho más en psicobiología y en psicofisiología, que ya lo tuvieron también que haber visto, ¿cierto? Entonces, esta parte biológica, que es esa materia prima, ¿cierto? Va a ser moldeada, va a ser modificada precisamente, ¿por qué? Por el ambiente, ¿cierto? Por ese entorno sociocultural en el que nosotros nos encontramos, en que nosotros nos movemos, ¿cierto? Entonces, precisamente esa personalidad que ha adquirido cada uno de ellos está desde eso biopsicosociocultural, ¿cierto? Desde esos insumos internos, biológicos que tiene el sujeto, pero también desde todo ese ambiente en el cual ha estado expuesto. Por eso nosotros siempre hablamos desde la infancia, esa primera infancia, de que el niño tenga un entorno amigable para su aprendizaje, para su desarrollo psicoemocional, ¿cierto? Entonces, ese concepto preciso de identidad que tiene el sujeto en su personalidad, ¿cierto? Surge del individuo, pero surge porque se encuentra inmerso en un grupo, ¿cierto? En que esos sujetos, ¿cierto? Le han atribuido a ese sujeto. Y dependiendo de esos insumos internos, pues ese sujeto los va a asumir, los va a hacer propios, digámoslo así, ¿cierto? Y desde esa forma va a ser esa construcción de su personalidad y de esa forma individuada. Porque miren, así como nosotros podemos observar en una familia, ¿cierto? A dos chicos, dos hermanos que fueron criados por el mismo, son hijos, empecemos por ahí, ¿cierto? Desde lo biológico.
son hijos del mismo papá y de la misma mamá, es decir, tienen la misma carga genética, 50% de mamá, 50% de papá, ¿cierto? Pero igual, pues este puede haber adquirido unos genes más dominantes y este puede haber adquirido unos genes más recesivos, dependiendo pues de ese momento. Por eso, algunos hijos pueden salir de ojos, por ejemplo, unos papitos pueden tener 6 hijos, 5 salieron con ojos claros y uno salió con ojos negros o ojos cafés o ojo miel, ¿cierto? Porque eso va a depender precisamente de ese cruce de ese componente genético. Entonces podemos ver dos hermanitos, hijos de los mismos papás, que fueron al mismo colegio, ¿cierto? Pero tienen comportamientos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estos estuvieron al hijo A le gustó más la danza, la música, el baile, ¿cierto? Estar en esos grupos. Pero al hijo B le gustó mucho más estar en el ajedrez, estar mucho más en grupos académicos, estar mucho más en otro tipo de grupos, que también eso marca una influencia importante y hace que hayan cambios tanto en su personalidad como en su comportamiento, ¿cierto? Esto para que nosotros lo podamos entender muy bien. Bueno, hasta aquí digamos que va como esa parte de contextualización, de ese reconocimiento. Miren, es como esta primera parte de reconocimiento de lo que es la hipnopsicología. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o ya pasamos, siendo las 5:08, a la parte del desarrollo de la actividad. Entonces ya ustedes me dirán si hasta aquí tiene alguna pregunta o continuamos con el desarrollo de la tarea 2. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí vamos bien, vamos claro, pudimos comprender un poco más el concepto de etnopsicología, la importancia que tiene para nosotros como psicólogos. Todo muy claro, Profe, profe. buenas tardes. Profe, sí, también todo está claro hasta ahora. Vale, perfecto. Profe, Listo, por buenas acá. tardes. A mí sí me gustaría, por favor, que de pronto ¿Con nos quién aclare hablo? un poco ¿Con Nelcy? más. Sí, señora. Es que Cuéntanos, Nelcy. me confundí un poquito ahí en el tema de los elementos. A ver si, profe, nos puede hacer como En la parte de un... la tarea, en la parte de la tarea. Sí, señora, profe. Bueno, listo, ya vamos a pasar entonces a la parte de la tarea. Listo, bueno, entonces voy a pasar a la parte de la tarea. Bueno, entonces aquí nos dice, ¿cierto? Que esta tarea ya tiene dos elementos, ¿cierto? Una parte que es individual y otra parte que es en grupo colaborativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la parte individual? Primerito que todo, hacer una lectura juiciosa y detallada de la guía de actividades. ¿Por qué? Cuando habilitamos el foro, digamos que tratamos de hacer un resumen, ¿sí? De lo que les está pidiendo la guía, pero para que ustedes lo puedan entender e interiorizar mucho más, sí es importante que descarguen la guía y hagan una lectura juiciosa y minuciosa del paso a paso que nos pide la guía, ¿cierto? Listo. Entonces, después de que yo hago este descargue de la guía, hago la lectura detallada de la guía, voy a hacer esas lecturas sugeridas que me da la guía. Miren, chicos, todos los directores de curso hacen un trabajo juicioso, detallado, de escoger las lecturas más significativas y que ellos encuentran y sienten que son propicias para que ustedes puedan entender cada una de las temáticas abordadas en el curso. Y a veces no todos, ¿cierto? Por eso digo, a veces uno encuentra que en el desarrollo, cuando estamos leyendo los aportes en el foro, cuando estamos leyendo la actividad, encuentro que no hay aportes o referencias o citas desde estas lecturas sugeridas, sino que la hacen desde diferentes lecturas, que también es válido, ¿cierto? Pero muchas veces ustedes la hacen no desde artículos académicos, de lecturas académicas, sino que la hacemos desde los diferentes bloggers. Y estos bloggers a veces no tienen
una información científica, una información veraz. Entonces, a veces empezamos a trabajar sobre información errada. Entonces, muy importante que la información que ustedes tomen sean de las lecturas sugeridas que se hacen en cada una de las unidades y también desde buscadores académicos, desde revistas indexadas, desde diferentes libros y no lo hagan desde Blogger o desde opiniones que ustedes van encontrando en diferentes foros que hay en la web. ¿Listo? Entonces, ya leímos, ya hice la lectura de sugeridas que me hicieron. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar así a mirar qué es lo que me está pidiendo la guía. Y entonces, a nivel individual me dice que debo hacer una rueda de atributos, ¿cierto? ¿Qué es una rueda de atributos? Una rueda de atributos es un organizador gráfico, ¿cierto? Entonces, para hacer este organizador gráfico, lo primero que yo tengo que tener claridad es el tema central. Y alrededor de ese tema central, yo voy a ir desarrollando, voy a ir eligiendo unos elementos o unos atributos, ¿cierto? ¿Qué son estos elementos o estos atributos? Son estas características que se atribuyen a esa idea central. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a hacer una rueda de atributos relacionando como tema central la cultura. Entonces, yo ya tengo claro que el tema central es la cultura, entonces tengo que profundizar sobre la cultura para poder ir haciendo como una lluvia de ideas, ¿cierto? Que me permitan cuáles son esos elementos importantes que se encuentran alrededor de la cultura, ¿cierto? Como tema principal y yo voy tomando esos elementos, ¿cierto? Voy haciendo esa lluvia de ideas, entonces voy haciendo la lectura sobre cultura y voy encontrando, ¿cierto? Valores, creencia, idiosincrasia, bueno, hago una lluvia de ideas, ¿sí? Entonces veo que son muchísimas, entonces puedo empezar a categorizarlas, ¿sí? Por cuál de esas me recoge más elementos o más atributos, ¿cierto? Entonces, miren, esta rueda de atributos tiene como tema central la cultura, pero la van a desarrollar desde unos aspectos y son 5 aspectos, que lo que se busca es que cada uno de ustedes escoja uno, ¿cierto? Entonces tenemos la definición, los elementos culturales, relación de la cultura con la etnopsicología, la importancia de la cultura en el campo de la psicología y debemos publicar en el foro, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el tema principal, ¿cuál es? La cultura, ¿sí? Y que yo voy a desarrollarlo de acuerdo con qué, ¿cierto? Con la definición de cultura. Entonces, ¿cuáles son esos elementos o atributos más importantes que yo puedo sacar desde la definición? Desde los elementos culturales, desde la relación de la cultura con la etnopsicología, desde la importancia de la cultura con mi área disciplinar, que es la psicología, ¿sí? Entonces, teniendo eso claro, yo ya puedo. Entonces, miren que aquí en la diapositiva yo les estoy, hay un ejemplo. Entonces, aquí donde dice, escribe aquí en ese círculo principal, qué debe decir? ¿Quién me dice qué debe decir ahí? ¿Cultura Profe, pues, o la definición de la cultura? Cultura, claro, puedo tener ahí cultura, ¿cierto? Y entonces yo en ese círculo de arriba yo puedo tomar, ¿cierto? Un elemento o una palabra clave, ¿cierto? Un atributo, un elemento clave de la definición de cultura, ¿sí? En otro círculo puedo tomar de los elementos culturales, en otro de la relación de la cultura con la etnopsicología, en otro puedo tomar la importancia, ¿cierto? Lo importante precisamente de los organizadores gráficos y los esquemas gráficos es que en ellos yo puedo hacer una evaluación, uno, de la comprensión que usted tuvo sobre la temática, dos, de su capacidad de síntesis, ¿cierto? Porque mira lo que tú ya estabas diciendo, voy a poner la definición, ¿sí? La idea no es poner la definición porque estamos hablando de un organizador gráfico, sino de una palabra clave, de un concepto clave, ¿cierto? Que me condense,
¿cierto? Eso que yo quiero explicar, eso que yo quiero dar a entender, porque la idea también de un organizador gráfico es que cualquier persona que lo vea tenga la capacidad de poderlo entender sin que usted me lo tenga que explicar, ¿cierto? Que cuando yo lo vea diga, ay, claro, eh, Sara entendió lo que es el concepto de cultura relacionado con la etnografía, con la etnopsicología. Perfecto, ¿sí me hago entender? Entonces, que cuando nosotros como docente o un compañero en el foro esté viendo esa ruta de atributos que usted está realizando, pueda entender lo que nos quieres mostrar con esa rueda de atributos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hemos podido entender un poquito más cómo la debemos realizar? Claro que sí, profe. Entonces, mire, aquí nos está pidiendo unas definiciones, ¿cierto? La definición. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, en una ruedita de estas definición y pongo un concepto clave, una palabra clave, ¿cierto? Unas palabras claves de esos elementos culturales. Bueno, aquí también va a depender muchísimo de la creatividad de cada uno, de cómo voy a utilizar también los colores, porque miremos que cada atributo tiene un color diferente. El círculo del centro tiene un color y los colores que van alrededor también tienen un color diferente, ¿cierto? Bueno, lo otro que tenemos que hacer, aparte de esta rueda de atributos, y mire lo que dice, de atributos, no estamos hablando de ruedas de conceptos, de definiciones, o sea, no es que llenemos esos círculos de definiciones, sino de atributos, de elementos que estén relacionados con ese tema central que es la cultura. En segundo punto, tenemos que seleccionar un rol. Entonces, puede ser compilador, puede ser revisor, puede ser evaluador, puede ser el de entregas, puede ser el de alertas. Pero, ¿qué es lo que encontramos, chicos? Que generalmente yo digo, ay, mi nombre es Pepito Pérez, estoy muy a gusto de estar en este grupo, pueden contar conmigo y tomo el rol de alertas y ya. Pero no, uno no ve que realmente en el foro esta persona haya tomado ese rol con la significancia y la importancia que este rol tiene, ¿cierto? Entonces la idea es que si yo asumo un rol, o sea, no lo asumo, perdón, yo digo que voy a hacer X rol, pues de verdad lo asuma como tal y se vea reflejado tanto en el trabajo como en el foro que yo de verdad hice digamos que tomé en serio ese rol que yo estoy haciendo. Bueno, otro punto importante que ya viene aquí es el trabajo colaborativo. Como trabajo colaborativo, ustedes deben hacer un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico también es un esquema gráfico, también es un organizador gráfico. Entonces, aquí tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, nos está diciendo que vamos a tener un cuadro sinóptico que contenga los siguientes campos. Miren que aquí les está mostrando exactamente cómo lo debemos hacer, ¿cierto? Entonces, los campos de estudio, la etnopsicología, la psicología cultural, la psicología étnica, la psicología transcultural, la etnopsiquiatría, con la siguiente información. ¿Cuáles son sus elementos, su definición, su objeto de estudio, sus características, cuáles son sus autores más representativos y algunos ejemplos de aplicación? Entonces, si voy a tomar que la etnopsicología, listo, entonces, ¿cuál es su definición? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son estos autores más representativos? Y así con cada uno, ¿cierto? Entonces, miren que hay 5. Etnopsicología, psicología cultural. Entonces, aquí la idea es que yo diga, por ejemplo, Marvi. Yo soy Marvi y en el cuadro sinóptico voy a trabajar la psicología cultural. Entonces, yo voy a sacar cada uno de estos elementos, ¿cierto? La definición, el objeto de estudio, las características, para que así podamos hacer un solo cuadro sinóptico con toda esta información. Recuerden lo que yo les decía ahora, que como es un esquema gráfico aquí, estamos evaluando su capacidad de organización y su capacidad de síntesis. No es que ahora van a hacer un resumen
en cuadros, que es a veces lo que nosotros encontramos. No, realmente hagan una lluvia de ideas y para que pongan realmente lo más importante y lo más significativo de qué, de la definición, del objeto de estudio, de las características de esos autores principales y de ese ejemplo que yo puedo dar de aplicación. Asimismo, hay dos preguntas orientadoras, ¿cierto? Que la idea es que ustedes las respondan y puedan debatir entre ustedes en el foro, ¿cierto? Que se complementen esas preguntas, no que simplemente yo diga, ay, sí, compañero Pepito, estoy de acuerdo con sus aportes. Pero ¿por qué está de acuerdo? Estoy de acuerdo porque yo leí o tal autor afirma esto que complementa eso que estás diciendo. O por el contrario, sí es importante el aporte, pero también es importante verlo desde esta parte. No siempre tenemos que estar de acuerdo y eso también es importante porque por eso es la pluralidad y por eso es que hacemos los grupos colaborativos, ¿cierto? Si siempre estamos de acuerdo está bien, pero si en algún momento tenemos, digamos, algún tipo de no de acuerdo, ¿cierto? Sino que yo encontré un autor que me gusta más esta definición y que siento que es más apropiada, que es mucho más completa, que es mucho más abarcadora, pues también lo puedo decir. Y eso permite nutrir mucho más ese comportamiento en los foros. Y finalmente, pues ¿sí? ¿Quién me habló? Lilibet, ¡Ay, Lili! quisiera también hacer unas anotaciones y unas recomendaciones. Claro que sí, mi profe. Lo que estás diciendo es bien claro y bien pertinente. ¿Y qué se pretende, por lo menos en el trabajo colaborativo? O sea, por eso hay 5 campos de estudio. Si bien son 5 estudiantes y empieza, no, profe, pero nada más estamos participando 2, el ejercicio lo tienen que hacer los 2 estudiantes. No es que lo van a cortar a 2 campos de estudio. Deben desarrollar el ejercicio de los 5 campos de estudios, entre esos la etnopsicología. Un aspecto muy importante, y lo vuelvo a resaltar, no es copiar lo que tengo en la referencia y pegarlo allí. Es desde la comprensión cómo yo elaboro ese esquema. Cuando se habla de autores